El arte es sobre todo una forma de comunicación. Hace poco más de un siglo, todas esas funciones se vieron sustituidas por un deseo casi irrefrenable de provocación. El objetivo de cualquier artista que se precisase era escandalizar a un público burgués y más bien mojigato. Así nacen las llamadas vanguardias históricas. Hoy todavía queda algún iluso que trata de seguir esa línea cada vez más difícil del escándalo con más pena que gloria, provocando en el público un sonoro bostezo, cuando no una simple sonrisa de condescendencia. El pobre aún no se ha dado cuenta de que la posibilidad de provocar escándalo ha terminado por extinguirse en una sociedad donde ya no existen dogmas que profanar, convicciones sagradas que pisotear, ni valores que subvertir. El único código contra el que se puede ir es el de lo políticamente correcto, y ningún artista está dispuesto a atacarlo porque sería lo mismo que morder la mano del que les da de comer. Ya pasaron los tiempos en que los artistas se ufanaban de ser unos proscritos sociales y de vivir a la intemperie de los márgenes. Hoy el artista sabe que en esos márgenes no existe vida, así que prefiere la mansedumbre políticamente correcta que le lleva a comulgar con las consignas que administra la supuestamente culta beatería oficial. Muerta la villa del escándalo, ya solo le queda al artista la posibilidad de la mamarrachada sofisticada, la pirueta efectista y el reclamo publicitario. Como el público mayoritario ha perdido las claves para interpretar el arte actual, el artista se encuentra libre para colar por la puerta de delante las chorradas más desquiciantes, chocantes e inofensivas. Los museos y las galerías se muestran cómplices y preparan muestras antológicas cuyo mejor valor es que solo tienen fachada. Tras lo cual ya solo falta el crítico de turno para elucubrar 3 o 4 sandeces de fervorosa perplejidad y estupefacción ante la creación de semejantes engendros, y tendremos el mejor retrato del arte contemporáneo más actual, con pocas y honrosas excepciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 22 de la tertulia de Arte y Cultura Culturarte, nuevamente desde el Fórum de la FNAC en Valencia, España. Hoy vamos a tratar el tema del arte y la provocación. Y para ello tenemos con nosotros a los siguientes tertulianos y amigos. En primer lugar, es la primera vez que participa Jorge García, editor independiente e informático que pertenece a la Asociación de Lenda Escartago, de carácter literario, y que tienen varios proyectos literarios en marcha, por ejemplo, como ¿cuál? Pues ahora mismo estamos a punto de sacar un poemario de Edith J. Bermúdez que se llama A pie de página, no sé si se me oye. Y también tenemos pendiente una recopilación de poesía que se llama Poesía Errante, que esperemos que esté lista para este primer trimestre, con poetas y poemas recopilados de las Afinidades Selectivas, que es un blog donde muchísima gente contemporánea está escribiendo y se recomiendan unos a otros, de forma que se ha hecho una selección contando con el director de ese blog, y sobre esa selección vamos a sacar un libro. Muy bien. Tú eres de Granada, ¿no? Sí, soy de Granada, pero vivo en Valencia desde hace unos 3 años o así. De acuerdo. En segundo lugar, tenemos también como primera vez en nuestra tertulia a Jesús Cañada, que es gaditano, vive en Berlín y justamente ahora está trabajando en Valencia temporalmente. Él es autor de literatura fantástica y de terror, ha trabajado en el Instituto Cervantes de Berlín, es gestor cultural y también trabaja ahora mismo en Valencia en el Laboratorio de Arte Vivo, que es una escuela de teatro en la calle Blanquerías, donde hacen actividades teatrales. También va a publicar dentro de poco su primera novela, que se llama El baile de los secretos, en la editorial Grupo AJEC. Entonces te preguntaría que bienvenido a la tertulia, y ¿cómo va la publicación de la novela? Pues va muy bien. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir con el frío que está haciendo fuera. Se agradece el esfuerzo. Va bastante bien. Ahora estamos metidos en plena promoción de la novela y bueno, estamos haciendo notas de prensa y demás, y en realidad estamos muy contentos con el resultado y con las respuestas que estamos teniendo. La novela va a salir en mayo y por ahora
la llevamos para adelante. ¿Pero es tuya? Es mía, sí. ¿Cómo lo vas en plural? Bueno, hablo en plural porque estoy trabajando en la promoción, estoy colaborando con la editorial. Bueno, muy bien. Y luego, por mi derecha, tenemos a dos tertulianos que ya han participado en varias ocasiones, como Eva Monzón, en primer lugar, escritora y psicóloga, que también ha publicado muchas cosas y ha hecho muchas actividades de todo tipo. Recientemente tienes novedades que contarnos sobre nuevas publicaciones o nuevos proyectos. Sí, bueno, el guión que ya está en firmas, una novela que sale en octubre, un encargo de una obra de teatro que es para estrenar en Madrid, una biografía de Joaquín Navarro, es el protagonista de La matanza de Atocha del 77. Más o menos, eso es lo que tengo previsto para este año. Para dar caña un poco. Me parece que falta algo, ¿no? Me comentaste algo hace poco de... ¿De qué? Sí, un musical, no eras tú. No, era teatro. Era teatro. Una obra de teatro para Madrid. ¿Ves? Que le he dicho la primera. ¿Dónde se estrena? En Madrid, pero bueno, no sabemos nada. Tranquilo. ¿Pero cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Es que no se puede decir aún. Es un embrión, es un encargo, no se puede hacer todavía público, solo que se está en marcha y que se estrenará en Madrid en verano. Próximamente, muy bien. También tenemos a Jesús Manuel Moreno, que es pintor, profesor de comunicación visual y vocal de la Asociación Culturarte, que ha propuesto el tema y además ha expuesto recientemente en Valencia, en la Sala Micalet. Estaba contándonos el éxito que ha tenido su exposición durante más de un mes. Cuéntanos un poco algún detalle para que lo sepa todo el público asistente. Sí, que se sepa bien, no he vendido nada. Que si me persigue Hacienda, que sepa clarísimamente solo he tenido gastos. Pero bueno, ha tenido mucho éxito público, pues yo creo que ha sido pues mi exposición más visitada. Y además también estoy muy contento por la reacción, sobre todo de los intelectuales que se han comunicado conmigo después de verla, pues porque parece pues que les ha interesado bastante. O sea, sí por bajo han pasado por allí unas 600 personas. Está muy bien. Entonces me parece que yo que estoy recién vuelto a Valencia, como aquel que dice, pues me parece muy interesante, ¿no?, que haya tanta gente que tenga referencias de mi obra. Sí, ha sido un paso muy importante, porque además, en este caso, me acuerdo de que Jesús hacía, antes de estas exposiciones que ha hecho en Valencia, una línea de obra totalmente distinta y que quizás, pues a lo mejor no ha tenido una repercusión tan grande como están teniendo estas dos últimas exposiciones, ¿no? Bueno, tan distinta no era, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista estilístico hay una evolución, pero desde el punto de vista de los intereses formales, pues no, porque está el estudio del vacío, que era lo que yo fundamentalmente estudié en la etapa anterior, solo que ahora se ve más el protagonismo de la figura humana, ¿no?, que antes pues estaba un poco diluida, ¿no? Muy bien. Bueno, pues también tenemos que decir que ha participado de diferentes personas a través de Facebook, que tenemos una página de fans de las claves del arte, y allí pues hay diferentes personas que han participado comentando el tema del arte y provocación, y también hemos cogido también pues algún comentario de algún otro internauta. También tenemos que agradecer a nuestro fotógrafo invitado al evento, que es Fernando Rincón, el que está viendo las fotos en este momento. Bienvenido a la tertulia de nuevo. Ya ha participado en otras ocasiones con nosotros, y vamos a meternos ya, sin más, con tanta presentación, al tema que nos ha ocupado, y que es el del arte y la provocación. Esta tertulia precisamente, perdón, antes de que nada se me olvida también que María Trenor estaba anunciada como participante en esta tertulia y finalmente no ha podido ser porque la han nominado en los Goya. Ella es cineasta experimental de animación y está en estos momentos pues nominada para estos Goya próximos de Madrid. Bien, pues vamos a empezar primero con el tema de arte y provocación, pues situando la cuestión, la definición, ¿no?, que sería un poco... estaba diciendo sí que este tema fue precisamente uno de los proyectos que tuvimos en la asociación cuando presentamos un piloto para la televisión del Politécnico. La televisión del Politécnico nos propuso que hiciéramos un piloto de nuestras tertulias para ver si hacíamos un programa de allí, y ese tema de hoy, precisamente, el del arte y la provocación, fue justo el que elegimos. Por eso, teóricamente, es un tema que está muy preparado, porque
ya digo que iba a ser ese tema originalmente. Según la RAE, provocación es el efecto de provocar, que se define así: hacer que una cosa produzca otra como reacción o respuesta a ella. Provocamos algo y hay una reacción de otro algo, ¿no? Es decir, esa es la definición de provocación. Pero si le damos un carácter más cultural, efectivamente, pues podemos hablar ya de provocar en el espectador. Es decir, se hace una obra, se hace algo cultural, algo artístico, con la intención de motivar al espectador, de crear en el espectador algo. Si ese algo pues es de una manera o de otra, siempre estamos provocando, evidentemente. El sentido de provocar como tal sería, pues podemos provocar desde una simple sensación de tranquilidad viendo un atardecer o viendo un cuadro de Sorolla, por ejemplo. Podemos provocar una sensación puramente estética, tranquila, sensible, y no necesariamente pues agresiva, por ejemplo. Sin embargo, hay otras obras que lo que provocan en su contenido, en su manera de contar, o en su contenido, sobre todo en la manera de contarlo y en el contenido que tienen, pues intentan provocar en el espectador reacciones que tradicionalmente son contrarias a lo que se ha entendido por arte o la aplicación del arte, ¿no? Diríamos. Entonces, es decir, utilizar el arte como vehículo para otras cuestiones distintas, o para levantar otro tipo de sentimientos, ¿no? Diríamos. No sé, ¿qué opina la mesa sobre esta primera introducción? ¿Quiere alguien decir algo? Pues empiezo yo rompiendo el hielo un poco. Sí. Y yo me he centrado un poco más creo que en la segunda acepción de provocación, que es la intención de crear una respuesta agresiva o de encender al objetivo, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso pues he estado dándole unas cuantas vueltas y una reflexión a la que he llegado es que no es una provocación en este sentido, ¿no? En esta acepción, pues desnudarse en una playa nudista o en una conferencia de nudistas, porque ahí está aceptado ese paradigma. Y entonces eso no podríamos considerar una provocación, igual que no es una provocación, por ejemplo, pues cocinar un Cristo en una reunión de ateos, ¿no? Entonces, pensando en lo que es la provocación, la palabra en sí y el efecto, siempre el arte relacionado con la provocación tiene que tener una intención de ir a donde molesta, de ir a remover las mentes de los que no quieren saber o conocer eso, ¿no? Y no tiene por qué ser siempre agresivo, podría ser un tipo de arte digamos muy consensuado o políticamente correcto, que precisamente vaya a provocar a los lugares donde pues más radicales o algo de eso, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo, efectivamente nosotros evidentemente nos vamos a centrar en esa segunda acepción, ¿no? De que la provocación pues de otros sentimientos que no son los habituales en el arte. Ese va a ser el tema y de esta provocación, iba a decir, de esta tertulia, ¿no? De esta tertulia. Vamos a ver si provocamos algo en estos espectadores que estáis aquí, que queremos que participéis también, aunque los medios que tenemos son un poco escasos, pero bueno, podéis acercaros aquí a los micros que tenemos para que se os escuche vuestros comentarios, ¿vale? Levantéis el brazo o la mano y ya se os da la palabra. Jesús. Yo, José, cuando tú has empezado a hablar, pensaba, digo, ojalá fuera verdad que ya pues el arte que provoca, no el arte o las provocaciones, ¿no? Fuesen así, es decir, estuviesen neutralizadas porque ya parece que se ha hecho tanto y todo esto, ¿no? Yo pienso que no es así en el momento actual. Yo creo que todavía existe una provocación que, bueno, yo primero querría centrar un poquito la cuestión. Yo creo que en el arte, todo arte que es innovador, todo arte que es auténticamente innovador, genera una provocación. Eso es así, como lo fue en Manet, como lo es todavía ahora, y lo que pasa es que, claro, muchos artistas, pues han dejado de creer en que se pueda innovar, ¿no? Eso es un problema, pero realmente yo pienso que el arte de Velázquez en su momento fue una provocación absoluta a lo que estaba consensuado como manera de pintar, ¿no?
Entonces, claro, pero eso es una provocación que es la línea positiva del arte, que ha de tener todo arte, como dice Boadella, aquí en un artículo que aparece en el XL semanal del último 13 de junio, que dice, la primera frase, provocar es algo congénito en los artistas. El que no provoca fuertes sentimientos puede ser un buen funcionario de la cultura, no un artista. Entonces yo pienso que esa debe ser la línea. Claro que existe luego otra provocación, que ahí tendríamos que entrar un poquito, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es provocar, ¿no? Entonces, tendríamos que entrar un poquito en la licitud de estas obras, que se llaman artísticas, y que entonces comportan un mensaje antisocial. Entonces, en ese mensaje antisocial pueden ir en contra de las ideologías, en contra de ideologías ajenas, no del artista, claro, de la ideología del otro, que no piensa como él, en contra de las convicciones religiosas, en contra de las normas éticas y morales, o contra el honor y la dignidad de la persona. Es decir, claro, es muy fácil atacar la dignidad y el honor de una persona o de un grupo social. Entonces, claro, eso hecho, pues va a generar, ya sabes, que va a generar una reacción, porque es provocado, ¿no? Otra cosa es si eso es arte, no es arte, o claro, solo por eso de la provocación sin arte, ¿no? De la provocación por provocación sin ningún tipo de elemento artístico. Por ejemplo, para nombrar un ejemplo, en El País del otro día, no hace muchos, no recuerdo qué día fue, pues venía en la contraportada estas entrevistas que hacen con un almuerzo con alguna persona de actualidad. La señora que comisarió, porque acabó el 9 de enero, la Bienal de Murcia, que dice aquí, para empezar el artículo, un tal Pablo León, que un falo marmóreo de 4,5 metros tallado en resina. Entonces, claro, el artículo lo titula "Lo que quiero es provocar, no cambiar el mundo". Está claro que si tú te vas a una ciudad de provincias, pones un falo de 4,5 metros de resina, pues estás sencillamente provocando. No sé si lo habrá hecho con proporciones áureas o si le interesará. Eso es porque la provocación depende directamente de la sociedad en la que está, o del marco cultural en el que está encajada la obra de arte. Al fin y al cabo, provocar es atentar contra, como bien dice Jesús, contra las nociones de moralidad, de sexualidad, de religión, de esa obra. De todas maneras, hay otro tipo de provocación que es más formal, que también has hablado de ella, la de Velázquez, más bien una provocación dirigida a cómo se estaba haciendo el arte hasta el momento en el que llega el artista e intenta revertir esa manera de hacerlo. Y digamos que son dos niveles diferentes. Totalmente. Yo he dicho que esta cosa a la que te refieres ahora me parece que no solo que es lícita, sino que es la necesaria, es la que hace que el arte avance, ¿no? Pero la otra no es necesariamente innecesaria, sino que simplemente debería verse si hay un fondo detrás de lo que está intentando el artista y detrás de contra lo que está atacando el artista en sí. Bueno, pero fíjate una cosa, y es que aquí entramos en la cuestión más amplia de la libertad. Porque claro, la libertad de expresión, estamos hablando, ¿no? Que eso es casi un tabú, no se puede tocar la libertad de expresión. No, claro, pero es que la libertad de expresión está dentro de un ámbito más amplio que es la libertad general, ¿no? Es decir, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Es decir, si el artista eso no lo tiene claro, oye, pues que se dedique a otra cosa. Es decir, yo creo que en una sociedad democrática la libertad de una persona no puede entrar en los límites del otro. Es decir, tiene que haber un respeto hacia lo que el otro cree, lo que el otro piensa, hacia tu intimidad, yo qué sé. A mí se me ocurre ahora pintar a un personaje público en la cama con otro, yo qué sé, es decir, bueno, vamos a ver, eso es al margen de cómo lo haga técnicamente o no técnicamente, es decir, estoy atacando a una persona, ¿no? Yo sé que lo estoy atacando. Me pasa que estoy bajo el arco del arte y entonces es mi libertad de expresión y eso no sé, no señor. Es decir, bueno, estoy ahí, claro, ese es el problema que hay actualmente, ¿no? Vamos a ver qué sacamos de aquí, ¿no? Ahora hay mucha provocación de fachada, me da a mí la sensación, y poca de fondo. Yo he traído también un ejemplo
que me ha llamado la atención, que ya llevo un tiempo dándole vuelta, y es que, aunque no sé si es verdad o no, es sobre Lady Gaga, que es muy polémica y así pues también hablamos un poco de... Sí, perfectamente, de la música, la provocación de la música. Aunque bueno, esta mujer, aparte de lo que sea su música, ¿no? Pero ella va al espectáculo, ¿no? Como un poco la música así de ahora. Y he leído que sale en un espectáculo que quiere sacar un abrigo hecho de piel cruda. Y no sé si humana o... No, era de ternera. De ternera, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo hizo. Sí, lo hizo eso. No sé qué gala salió con un vestido de chuletas de cerdo, por el estilo. Sí. Entonces, es un espectáculo basado en una provocación muy directa, pero yo no sé hasta qué punto eso contribuye al arte, porque me parece simplemente una puesta en escena. Una manera de llamar la atención, ¿no? Sí, más bien. Pero ten en cuenta que eso tiene poco de actividad artística, porque al fin y al cabo es un artista que hace música pero que va con un vestido. Entonces no tiene nada que ver con la música que hace ella, es puro marketing. Efectivamente. O sea, sí, la imagen del artista, el que también cuenta muchas veces, en el caso de la música, cuenta mucho el físico de los artistas, la luz, la escenografía, la ropa. La música cuenta para ser una especie de conjunto, ¿no? Con no solamente el sonido. Es una manera de plastificar la música, es decir, los aspectos plásticos de la música son esos elementos, porque la música es etérea en ese sentido. Está claro que lo que busca, igual que lo que han buscado artistas plásticos en otros momentos, sobre todo a lo largo del siglo XX y en los años que llevamos el XXI, es pues darse, digamos, que suene mucho la noticia, ¿no? A ese respecto he traído el caso de los hermanos Chapman, que en el año 2003 pues cogieron unos grabados de Goya, una reproducción del año 1937, en plena guerra civil, que se hizo, que son tenidos pues muy paradigmáticos estas reproducciones, precisamente porque Goya no lo pudo reproducir en vida porque eran muy fuertes, ¿no? Y se reprodujeron después. Entonces ellos cogieron los grabados estos y entonces hicieron dibujitos encima. Yo recuerdo haber visto algunas fotos de estos grabados manipulados por ellos y no me acuerdo de nada. Quiero decir, me parecieron unos dibujillos insustanciales que tampoco... Es decir, yo antes estábamos comentando Eva y yo este caso y yo decía, bueno, ellos consiguieron lo que querían, que la noticia salía todo, una cosa de Londres y salía toda página en El País y todo eso, ¿no? Bueno, pero realmente... Eso que rarísimo. Tú quieres confrontar tu obra con la de Goya, haz una reproducción en offset o incluso serigrafíalo más grande, lo que sea, porque los grabadores de Goya son muy pequeños. Y bueno, confróntalos con tu plástica, no sé, haz alguna historia que fuese interesante, pero eso no sale en los periódicos. No, claro. Además, y no estaría en las colecciones que está ahora, porque a partir de ahí estos señores entraron en todas las colecciones importantes de los coleccionistas de arte contemporáneo. Entonces, claro, un problema de marketing, como decíais. Por lo tanto, estás hablando de la provocación como un trampolín mediático, por así decirlo, para entrar en el círculo de lo que se conoce como arte. Sí, efectivamente. Sí, pero yo es que lo que veo también es que muchas veces provocación es falta o ausencia de talento. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, cuando se provoca, no porque hay un genio, que es como Velázquez o cualquiera, que no es que estás provocando, es que has dado un salto, porque tu propia arte, tu propia genialidad ha dado ese salto, que es tu capacidad. Y uno siempre dice que no tiene ningún talento y lo que hace es darle la vuelta a todo y buscar una entrada fácil para hacer lo que te dé la gana. En literatura eso hay muchísimo, hay un montón de gente, poeta, sobre todo, efectivamente comillado, que dice, bueno, pues si tú eres poeta, bueno, vale, tío, o sea, es muy fácil, yo soy poeta, es fácil, todos podemos escribir, ¿no? Pero claro, que estás provocando que una reacción, ¿dónde está tu talento? ¿Dónde está tu poema? Eso no va a ir a ningún lado, eso el tiempo luego lo borrará, ¿no? Pero sí que es una manera fácil de entrar. Yo creo que provocar como medio fácil, que puede ser llegado, pues o cualquier decir, vale, mi música no es buena, eso sí, pero voy a salir por todas partes. Madonna, cualquiera. Yo en la calidad de la música... No, no por ella, por cualquiera. Sí, pero en general es la tendencia. Exacto, sí. El espectáculo para conseguir marketing. Efectivamente, entonces provocar, o sea, está muy claro que es provocar, yo no tengo talento, eso sí me vais a escuchar. Y hay veces que, bueno, no sé si a mí quiso provocar o no, pero creo en algo, pero no creo que el hombre quisiera tampoco
Warhol fue una manera de introducir el pop o lo que sea, pero bueno, yo creo que el hombre era muy consciente de lo que hacía. A partir de ahí ya se movería lo que se movió, ¿no? Pero sí que la provocación como falta de genio es lo que creo que es ofensivo. Sí, pero por ejemplo, hablando de Warhol en concreto, si, por ejemplo, serigrafías la silla eléctrica, me parece que es, ¿no? Hay unas serigrafías de la silla eléctrica de alguien, estás provocando ahí algo que no es lo habitual dentro del mundo del arte, que decía al principio, en cuanto a unos mensajes más o menos agradables, sino que es una denuncia casi política, ¿no? Es decir, sí, pero eso podría ser también algo así, bueno, pues un performance o una instalación, ¿no? Que también a veces dices, ¿a qué punto una instalación es arte o es una tomadura de pelo? ¿Cuántas instalaciones se han visto diciendo, ale? Porque por eso da mucho también juego, ¿no? Pues, fue una tendencia en Alemania, ¿no? Empezó todo esto un poco. Las instalaciones. Exacto, las instalaciones, performance. Que bueno, que tenían una idea, una que, pero es que ahora mismo se coge lo fácil y se hacen de verdad instalaciones que son gris. Bueno, pero eso pasa con cualquier, digamos, recurso, con la pintura, con la fotografía. Pues ahí está la provocación. Pero no por eso debemos descalificar las instalaciones. Una instalación puede tener, puede ser muy magnífica. Mis alumnos de fotografía, por ejemplo, han hecho una propuesta de cómo harían una instalación fotográfica con fotografías a partir de la fotografía y realmente, pues, o sea, no, eso es otra muy cosa. Interesante, no, que porque es más fácil hacer una cosa. Ahí estamos. Con mucho bombo, facilísimo. Claro. Mañana mismo entre los 4 montamos una. Es que es fácil, ¿eh? O sea, no, yo solo. Pero lo que tú propones, Eva, es que lo que está sugiriendo es que una obra que provoque pero no tenga fondo, en realidad se queda en una obra media, no se queda... Es provocar por provocar, no pero, es nada. Claro, pero ¿quién decide qué tiene fondo y qué no tiene fondo? Ese ahí es es donde problema. ver ya, o sea, normalmente se ve, ¿eh? O sea, básicamente tú lo ves, pues te están tomando el pelo. Lo que pasa es que también aquí hay algo que también habría que comentar, creo yo, es decir, efectivamente, porque esto es una obra de arte, por la que montaron el Guggenheim, que pusieron una obra que no era de arte, pero estaba puesta y la gente lo miraba y lo admiraba. Luego se vio el truco, que era nada, lo habían hecho en una tarde, lo pusieron en el Guggenheim, el marco era adecuado para que la gente dijera, es arte, y se lo tragaron. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un artista que se llama Santiago Sierra, no sé si lo conocéis, en la Bienal de 2004 en Venecia. Ese artista tenía el pabellón de España y su obra iba sobre la exclusión social, sobre la discriminación. Básicamente era el pabellón que estaba vacío, no había nada que ver, pero no podías entrar si no tenías un DNI español. ¿Vale? Él su obra se limitaba a discriminar a la gente que no fuese española. ¿Eso es arte? Bueno, es una provocación desde luego, pero al fin y al cabo es un pabellón vacío. Se puede decir que es arte, se puede decir que no es arte. No de fondo. Es arte. Punto. Para mí tampoco. Claro que has nombrado una persona muy problemática, Vamos a por lo polémica, claro. sobre todo muy polémico, que no sé hasta qué punto sus acciones no son otra cosa que polémica. Hasta cierto punto yo creo que ni provoca. Está en un estadio un poco más suave que la provocación, es decir, que se escriba, que se diga, que salga en la tele y tal, ¿no? sí, pero esa es la cuestión de la provocación como publicidad, como manera de resaltar algo. O sea, pero también hay una provocación que creo que es la que más nos puede interesar en esta tertulia, que es la provocación que hay subyacente a veces en unas obras determinadas, que lo que pretenden es que el espectador vaya hacia unos sentimientos, unos pensamientos, como decía, pues determinados que no son los habituales. Por ejemplo, Duchamp, ¿no? Duchamp crea una escultura que es un orinal con, no recuerdo, unos hierros y tal. Entonces ahí está pues intentando hacer una escultura con un elemento que no lo es normalmente, pero que él le da un carácter artístico simplemente cambiando unos elementos. Pero nos recuerda que aquello es un orinal. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Es decir, está, por lo tanto, jugando con la duplicidad del lenguaje. Por una parte, el arte es un vehículo, es un medio de comunicación que nos sirve para manejar unos valores diferentes de los que son habituales. Es decir, no es lo mismo escribir un panfleto sobre la huelga general o sobre las pensiones que hacer un cartel, por ejemplo, o una fotografía o una canción sobre ese tema con otros elementos distintos, ¿no? Es decir,
Un poco, quizás ese sería el aspecto que me parece más interesante para profundizar en la tertulia, ¿no? Realmente me alegra que lo saques, porque yo pensaba que teníamos ya que poner ejemplos concretos, porque si no nos vamos por las ramas. Sí. Realmente Duchamp, cuando crea su fuente, que es como la titula, es un urinario firmado. Está recién acabada la Primera Guerra Mundial. Entonces, fijaros, no sé si nos podemos poner mentalmente hace un siglo, ¿no? La mentalidad de la gente, cómo iba vestida, qué pensaba, qué tipo de pinturas eran los bien aceptados y tal, ¿no? O de esculturas. Entonces, este señor es tan consciente que aquello es otra cosa, ¿eh? Yo creo que él ni siquiera se plantea que es arte, ¿no? Bueno, lo que quería era destruir el arte, ¿no? Digamos, el arte está muerto, ¿no? Y no se hacen nada más que cuadros de señoronas con rasos y terciopelos, y esto no es ya nada, el arte hay que matarlo. Y entonces es tan consciente que es una cosa muy fuerte que no se atreve a poner Duchamp, pone Mut, o sea, lo firma Mut, ¿eh? El urinario este está firmado como Mut, ¿no? Pseudónimo, ¿no? Claro, pero es que al haber hecho eso, aunque él iba en plan destructivo, hace una cosa que en arte fue fundamental, que es inventarse ready-made, ¿no? Es decir, es que coger un objeto que en sí tiene una función X y entonces descontextualizarlo, y la mirada del artista le da una categoría distinta, ¿no? Entonces por ahí abrió un filón en el arte pues muy interesante, ¿no? Aunque él, claro, en un principio era un provocador nato y lo que pretendía pues era realmente hacer que la gente dijera, pero eso qué porquería es, cómo se han atrevido, ¿no? Y que realmente era lo que se decía, lo que se dijo, o sea, no iba muy desencaminado, pero dio lugar a que otros luego, hasta bien entrado el siglo XX, incluso ahora mismo, Beuys, por ejemplo, pues coge el aspecto positivo del ready-made y entonces le da digamos, un aspecto casi redentor, ¿no? Cuando él coge y el vestido de fieltro que le habían puesto los aborígenes aquellos cuando se cayó con el avión en la Segunda Guerra Mundial y tal, los pone como una obra de arte, que no hizo nada más que colgarlo de una percha, ¿eh? Está colgado de una percha en el museo. Es decir, claro, le ha dado, digamos, empieza a darle un carácter positivo al ready-made, ¿no? Y entonces empieza a darse cuenta que unos raíles de tren, descontextualizados del sitio donde los coge y puestos en la sala de arte de una manera determinada, genera una provocación estética, digamos, ¿no? Y entonces lo coge en plan positivo, el ready-made. Y entonces pues es magnífico, porque entonces los artistas empiezan a darse cuenta que a lo mejor la tapa de una plancha rota puesta del revés evoca una máscara, y entonces por ahí sigue evolucionando el ready-made, ¿no? Pero ahí sugerimos entonces que la descontextualización de un objeto ordinario le confiere, primero, por provocación a la obra de arte, y segundo, un fondo, que es lo que decíamos antes. ¿Eso es lo que está sucediendo? Sí, no, lo que pasa es que en este momento, él en un principio no fue así, ¿no? Pero con el tiempo ha ido evolucionando a eso, ¿no? Ha ido evolucionando incluso como una técnica, digamos, ¿no? Es decir, ya saber hacer un ready-made no es ya coger cualquier cosa, ¿eh? Es decir, ya tienes que plantear, porque claro, la mirada del artista tiene que ser aquella que le traspase al espectador lo que él está viendo en aquello, ¿no? Ah, claro, porque si tú pones ya cualquier objeto allí encima de la mesa en una sala de exposiciones, pues bueno, así ponerlo por ponerlo como que no. Pero si tú lo que pones, al tú mirarlo y lo que has visto eres capaz de, sin decir nada, que el otro se dé cuenta de lo que estás viendo, desde el punto de vista de la emoción estética incluso, ¿no? O incluso de una experiencia personal que has tenido, ¿no? Es que has tenido a lo mejor un choque con un coche y te ha salvado la vida, ¿no? No te has muerto, ¿no? Y entonces coges el coche destrozado y no sé qué, y etcétera, ¿no? Pero bueno, una vez que ya se convierte en técnica, digamos que deja de ser provocador. Pues también, claro. Porque es un poco lo que decíamos al principio. Yo creo que, volviendo, ¿no? Recapitulando un poco, yo creo que el artista que realmente busca una provocación dirigida tiene un mensaje que dar. Tiene, por ejemplo, un artista que sea ateo y no es que quiera convencer a los religiosos de que no crean en Dios, pero quiere que piensen algo que él piensa, y ahí crea una obra de arte que evidentemente va a ser una provocación y se va a ver como una provocación,
pero no está hecha no tiene por qué estar hecha con una mala intención, sino, o por ejemplo con el tema de la sexualidad, ¿no? y el erotismo, que hasta cierto punto está muy superado porque ya estamos muy acostumbrados todos a ver desnudos y a ver, y en general el sexo pues se ve en la tele, se ve por todas partes, en los anuncios publicitarios y tal, pero sigue siendo una fuente de provocación muy grande según cómo lo exponga y según qué mirada tengan, ¿no? Sí, sobre todo dónde, yo creo, ¿no? Yo creo que la provocación es un problema de contexto. O sea, hablábamos antes del falo en un pueblo o en San Francisco, por ejemplo. Si pones ese mismo objeto en San Francisco, a lo mejor no tiene el mismo efecto de provocación. Es decir, que por lo tanto el contexto donde se colocan los elementos y en la cultura o el tiempo donde están esos elementos es donde juega el factor de la provocación. Puede provocar más o menos en función de eso, ¿no? Es decir, un mismo objeto en una época determinada, en un contexto de una sociedad determinada, sí que provoca unas cosas, como esto del urinario de Duchamp, pero si lo ponemos ahora aquí en el Iván, pues no nos provoca nada de nada, porque ya hemos visto muchos urinarios, ¿no? Ya, pero eso también depende de la habituación, porque también sería provocativo la primera vez que veo un desnudo en la televisión, que yo se prohibiría, o en las revistas. Pues es que te has habituado. Tú pones ese falo en el pueblo, si te veces y ya está, ya no hay provocación. Entonces, ¿hasta qué punto? Claro, no, lo del contexto es fundamental. Rocío Jurado salió, en paz descanse, salió cantando una canción con un vestido un poco ajustado. Y bueno, aquello fue al día siguiente todo el mundo comentando eso en la televisión. Yo era muy pequeño. Y vemos ahora el vídeo de aquello y decimos, madre mía. Es decir, claro, el contexto. Pero fíjate, ya que has sacado tú el tema de la religión, yo ahí sí que quería mencionar, claro, es que claro, eso tienes razón con lo que dices. Todos estamos condicionados por la religión, lo queramos o no, por el contexto en el que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, quieras que no, todos compartimos una serie de valores que se parecerán más o menos, pero tienen algo en común. Y es normal que a todos nos sorprendan o nos choquen una serie de cosas comunes, y esas cosas pues son lo que contradice a la educación religiosa que todos, casi todos hemos tenido. Bueno, de todas formas vamos a ver la provocación desde el punto de vista del artista. En este caso concreto que tú, Max Ernst pintó en 1926 un cuadro que es la Virgen castigando al niño Jesús entre tres testigos, André Breton, Paul Éluard y el artista, que era Max Ernst. Se ve un cuadro donde, pintado un poco a la manera metafísica, pre-surrealista, hay una señora que con la corona se supone pues que es la Virgen María, que le está literalmente pegando una azotaina al niño Jesús, de la manera que ahora sería un maltrato, y que todas nuestras mamás, hasta mi edad por lo menos, no lo han sabido pegar a tiempo. Entonces, en el cuadro este tiene una intención, digamos, de provocación, pero una provocación, digamos, en el sentido positivo que tú decías. Es decir, hacer reflexionar a la persona. Digo, bueno, pero la Virgen y Jesús, porque en este momento había mucha mojigatería, ¿no? Entonces, la Virgen y Jesús no eran una madre y un hijo normal y corriente, pues debían de saberle pegar una azotaina al niño, si salió también educado. Según la mentalidad del momento. Fíjate que en el lugar opuesto nos encontramos a ese señor, que no sé ni el nombre, que pinta una virgen con caca de vaca. Y entonces, claro, eso de que no provoca, pues sí que provoca. ¿Por qué? Pues porque ocurre que ahora viene un señor detrás y con un bote de pintura blanco, que ocurrió. Y antes de que el vigilante se dé cuenta, había pintado todo el cuadro de blanco. Claro, es decir, claro que había provocado. Este señor que pinta una virgen con caca de vaca tiene una intención, pero a mí me parece, de hacer reflexionar al religioso. A mí me parece que es de estos que van a la forma rápida, como decíamos antes. O sea, una provocación religiosa poco elaborada, ¿eh? Pintar una virgen con mierda, pues es decir que la religión es una mierda, y es tan sencillo, sí, es una provocación, pero es de las provocaciones desgraciadas que no tienen arte detrás para mi gusto. Claro. Yo no sé la calidad del pincel cuál sería, pero... ¿Nos podrías poner un ejemplo de lo contrario?
Pues después de este libro? Sí. En religión no sabría decir. ¿Puedo comentarlo ahora también? ¿No? Vale. En religión no sabría decirte, pero bueno, yo, por ejemplo, quería mencionar El origen del mundo, que fue un cuadro, fue la primera vez que se pintó los órganos de una mujer directo y plano. Tanto, bueno, la historia que he leído era que era una modelo que se le había prestado un artista a otro y cuando vio el cuadro no se volvieron a hablar. Y me parece que como era en la época de la mojigatería esta, yo creo que sigue impactando ese cuadro. Pero es una provocación que sí, que tiene una intencionalidad pensada de decir, a ver, esto es la naturaleza, señores, no escandalicéis tanto. Y es una provocación directa, pero tiene un fondo detrás muy importante, para mi gusto. Bueno, es que el sexo sigue siendo un tabú todavía en muchas cuestiones y entonces por eso, pues, aún usándolo en diferentes contextos, pues puede ser un elemento de provocación, sobre todo para diferentes mentalidades, pues más o menos religiosas, etcétera. No, sigue provocando, ese cuadro sigue provocando, porque es de Courbet, es un artista, digamos, señero en el realismo del siglo XIX. Y realmente es un cuadro que todavía podría pasarse por un cuadro del siglo XX, ¿no? Porque está trabajado muy matérico y muy realista. Entonces realmente es un pedazo de señora espatarrada, vamos, que nos parece que se te echa encima, ¿no?, el cuadro, ¿no? Y realmente, pues claro, de entrada, al margen del pensamiento de cada cual, provoca una reacción, digamos, de realismo, ¿no? Hay un realismo que yo llamo indecente, en el que está, por ejemplo, estos muñecos que hacen bebés, que son a partir de un molde, y entonces, o de una escultura hiperrealista, y entonces tú vas por la calle y ves una niña con un muñeco encima del hombro que parece que se le va a caer y te pegas un susto de padre muy señor mío. Es decir, menos mal que ya se dieron cuenta de esta cuestión y empezaron a dejar de fabricarlo, porque realmente es indecente que a una niña se le dé un muñeco con la forma hiperreal de un bebé, ¿no? Es decir, no por nada, sino sencillamente pues porque hay una provocación. Pero como pasa con el cuadro, hay una provocación de entrada de ver el realismo instintiva de descripción, ¿no? Yo creo que es la descripción, ¿no? Es decir, es como retratar a una persona que la retratas muy bien, entrecomillado, es decir, no necesariamente hiperrealista, pero a lo mejor le ha sacado la legaña que tiene el ojo, o sea, sí, hay un realismo exagerado. Que no porque sea exagerado, sino porque raya con la indecencia, digamos. Vamos a ver, ¿tú estás retratando a un señor? ¿Estás retratando a un señor o estás sacando la legaña? Así, claro, una persona es otra cosa, ¿no? Una persona va más allá, ¿no? Le quita dignidad, tú lo has dicho. Tú lo has dicho muy bien, sí, sí. Muy bien. Bueno, el público está muy callado, muy observando y tal. Creo que debéis de participar en un momento. Que habláis muy bien, ¿no? Sí. Ferran, ¿no? Es apasionante. Lo que pasa es que para que se te oiga en la grabación tienes que acercarte por aquí, por el micro, si no te importa. Aquí cerquita. Si no, no se grabará en el audio. ¿No te importa? Ferran Codonyer es un artista plástico, recién llegado de lejos. Te puedes dejar, Tiba. De Játiva, sí. Bueno, yo pienso, el debate lo tenemos entre arte y provocación, ¿no? Pues oye, Entre arte y provocación. ahí. Vale. La provocación para mí no es un fin, es un medio. Desde toda la historia del arte, y la verdad el padre de casi toda la multimedia que conocemos ahora, para provocación, no sé, me cogería yo al diario de Patricio, a otros temas. El arte desde su inicio lo único que hace es transgredir. El artista transgrede porque no tiene otra necesidad vital de funcionar. Entonces la provocación en realidad no es un fin, es un medio. El artista tampoco creo que lo intenta directamente cuando es un artista. Otra cosa es cuando es un fenómeno mediático, y claro, hoy en día para competir pues hay que hacer cosas muy fuertes, pero claro, ya lo ha hecho Bush con la guerra de Irak, y ya lo ha hecho mucha gente. Entonces un artista lo tiene difícil, y claro, tampoco es el trabajo de un artista declarar la guerra a un país tercermundista.
Entonces creo que la provocación en el arte nunca se ha tratado bien. Se escandaliza a mucha gente, sobre todo cuando se tocan tabús, yo qué sé, decimonónicos, porque estará hablando de que un artista hace un falo, pues qué sé, ¿a quién le importa? Pero bueno, le importa todavía a un montón de gente que está muy fuera de la onda. Pero bueno, nadie se moviliza porque invadan un país y maten a cientos de miles de personas por intereses petrolíferos. Entonces, claro, el arte es el padre de todo eso. Desde la edad de piedra, que empezamos a pintar en las cavernas, ahora estamos pintando por lo que podemos. Y además muy mal pagado, por cierto. Pero, ¿qué va ocurriendo? Toda esa evolución del arte, pues bueno, la función del artista es transgredir. ¿Qué transgrede? Lo que su sensibilidad o su capacidad de analizar el entorno le va transmitiendo. Y eso a veces, pues claro, hay elementos muy mojigatos, muy radicales, muy retrógrados que dicen, ¡hala! Este se ha vuelto loco, ha pintado aquí un cono tremendo, o ha pintado un niño pegándose un disparo en la cabeza. Bueno, eso no es la intención, creo yo, en el fondo de un artista real. Luego está el artista mediático, ¿no? Que me imagino que su intención será buscar algo más, decir, bueno, así salgo por la tele, me hago famoso y vendo unos cuantos cuadros en el Simo o en el Arco. Pero bueno, creo que no es, en fin, el debate del discurso, no si transgredimos o provocamos. Creo que la transgresión es algo innato y la provocación es algo, diríamos, artificial. Muy bien. Muchas gracias, Ferran. Entonces, sobre esta aportación, creo que Jesús... yo le quería decir a Ferran y al resto de los oyentes que sí que un artista, además de provocar y de transgredir ciertos aspectos que él piense que quedan obsoletos o que no son correctos, pues sí que hay mucho que decir. Todavía tenemos mucho que decir. Cualquier ser humano tiene mucho que decir. Y cualquier ser humano es ya egoísta, es un artista. Es decir, la cuestión está en saber decirlo. Es decir, hay tantas cosas que decir que si no fuese por el arte no se podrían decir. Que me da la sensación que el 90% de los pintores, escultores, instaladores y demás contemporáneos están perdiendo el tiempo. Porque desde un sentimiento que tienes frente a una guerra injusta, desde eso, hasta un sentimiento que te surge cuando estás acunando a un niño, hasta un sentimiento que tienes sencillamente pues porque hoy no estás a gusto, estás a disgusto y necesitas analizarlo, ver qué es lo que pasa, porque el artista muchas veces es medium, ¿no?, de lo que está ocurriendo en su entorno, y él es el que sabe precisamente manifestarlo y decirlo, ¿no? ¿Qué nos está ocurriendo, no? ¿Qué nos está ocurriendo? A mí, yo por ejemplo como pintor, me sale esas cosas sin que yo me las plantee, ¿no? Es decir, no hay un planteamiento. Es decir, ¿qué nos está ocurriendo en esta sociedad que nos están dejando en cueros, ¿no? Es decir, que nos están dejando sin nada, ¿no? Porque a base de decirnos que no hay nada trascendental, no hay nada de nada, ni tienes alma, ni no eres nada más que un pedazo de carne, y etcétera, etcétera, etcétera. Y un momento en el que la persona se queda sin nada realmente en torno suyo, y entonces eso, ¿cómo lo expresas? ¿Yo lo expreso? Ya lo estás expresando. De ahí, de todas maneras, surge una pregunta de vuestras dos intervenciones, que es la siguiente. Si tanto queda en la sociedad por quejarse y tanto queda por transgredir y por romper y por atacar, ¿cómo es que proliferan los artistas mediáticos y no los artistas de fondo? ¿Qué por qué? Pues porque efectivamente eso es lo que vende, ¿no? Los medios de comunicación están mucho más preparados para ese tipo de cosas que para nosotras, porque son más fáciles, entre otros temas, de entender. Es decir, una provocación bien hecha artísticamente es bastante complicado a veces de entender, no se entiende fácilmente, y es lo interesante del arte. Yo iba a decir justamente que provocar, bien provocado, es algo que caracteriza a la buena obra de arte. Es decir, si una obra tiene calidad es porque provoca algo a través de unos medios que no son los convencionales. O sea, por ejemplo, una obra, una novela, una escritura, una obra de literatura, si utiliza unos elementos, tanto en lo que está contando y cómo lo está contando, diferente de lo que está haciéndose en ese momento, ya es algo nuevo, es algo novedoso, es original, es creativo, por lo tanto está provocando algo distinto. Y eso es una característica de la calidad de la obra. En pintura o en escultura pasa exactamente lo mismo. Si utilizamos
por ejemplo, colores diferentes como hacían los fauvistas en un momento determinado para representar los árboles, el paisaje, y cambiamos el azul del cielo por el verde, o el árbol en vez de verde lo hacemos rojo, entonces ya ahí hay una provocación también en el espectador, y justamente eso le llama la atención, eso le hace plantearse cosas, y eso al final es positivo, y es justamente una obra de calidad, ¿no? en la obra de arte. Cuando no estamos provocando nada en el espectador, cuando estamos utilizando los típicos elementos convencionales en un paisaje, en una foto, tal como nos han enseñado quizás antes, pues eso es algo frío que ni siquiera provoca una sensación estética en el espectador. Por lo tanto, eso no tiene calidad. O sea que la provocación, estoy diciendo que es un elemento fundamental de la calidad de la obra de arte. Yo quería añadir una cosa, Espera un momento, sí, es Ana Bernia, pintora, también de artista plástica. Buenas tardes. Yo quería añadir al hilo de lo que estás diciendo tú, ¿por qué no proliferan los artistas sutiles, los artistas con un discurso, con una coherencia, con un recorrido, ¿no? Estamos en un mundo que es el momento, ¿no? No hay un recorrido, no da tiempo a hacer un discurso. O sea, tú si vales o no vales tienes que demostrarlo en 5 minutos. No hay tiempo de más. De hecho, últimamente conozco gente ahora que se ha ido a vivir a Estados Unidos y lo primero que me han dicho, porque creo que todo esto que está ocurriendo viene de un poco de la cultura anglosajona, que tiene muchas cosas buenas, pero tiene algunas que chocan un poco con nuestra cultura. Y es que yo les preguntaba, ¿cuál es la diferencia que encontráis básicamente con la vida en Estados Unidos en diferencia con la vida en España, ¿no? Y me decían que tiene que estar ocurriendo siempre algo. O sea, en Estados Unidos no pueden estar un momento de tranquilidad, que no ocurra nada, que te estés aburriendo, que estés pensando contigo mismo, con tus pensamientos, con tu trayectoria, con tu pasado, con tu futuro. No. Solo ocurre el presente. No pueden estar ni 5 minutos sin que ocurra algo. Y claro, eso es un modelo que han exportado aquí. Entonces, en Europa, que tenemos una tradición grecorromana, con una armonía, con un equilibrio, con un... ¿Sabes? Se lo han cargado completamente. Esta sociedad, con el ritmo, no da tiempo que existan ese tipo de artistas. Y en cuanto a la provocación, están provocando continuamente, pero de tanta que provocan, que ya no dejan de provocar. No tiene efecto. Han producido una anestesia total. ¿Sabes? Muy bien, muchas gracias. Una gran aportación, Ana. Bueno, pues efectivamente, esos son los aspectos que yo quería sacar en las tertulias, son los aspectos menos conocidos de lo que sería la provocación, los aspectos positivos, como digo, de la calidad o de una cultura determinada. Iba a decir algo ya, pero no me acuerdo, si queréis continuar vosotros con algún aspecto. Bueno, yo sí que quería comentar un aspecto que no ha salido hasta ahora, que es el que menciona Antoni Julius en sus libros, sobre todo en el que se hizo célebre, que se tradujo al español en Destino en el año 2003, que se titula Transgresiones, subtitulado El arte como provocación. Este señor es un profesor universitario y abogado inglés. Él se plantea en este libro, hace un planteamiento muy serio, muy sesudo además, desde el punto de vista legal, digamos, ¿no? Yo, algunas de las cosas que dice él no estoy de acuerdo, pero sí que te hace pensar mucho sobre toda esta cuestión, porque él dice, pues un poco eso, ¿no? Que en síntesis viene a decir que por qué el artista debe estar como en un limbo legal, ¿no? Es decir, parece que porque es arte lo que haces, como no se te puede meter mano, digamos. Es decir, nadie te puede decir nada, porque tú en tu libertad de expresión haces lo que te da la gana. Entonces, claro, ahí él habla de lo tímida que es la justicia para poder en un momento decir, no señor, usted lo que está diciendo no puede decirlo, dígaselo a usted en casa, a su pared o a quien se lo aguante, pero no lo puede decir en público, ¿no? Entonces, claro, esto así, él lo plantea de esta manera, ¿no? Entonces, claro, no ha evolucionado la cosa desde el 2003, seguimos en el mismo lugar y seguimos donde estamos, es decir, pues que cada uno dice lo que le da la gana y a lo más es que lo que decía Ana, es decir, al final hay una anestesia en el público que dice, bueno, pues como si quieres, rico, como si quieres decir lo que te dé la gana, ¿no? Pero sí. Pues yo creo que, vamos a ver... Sí, tienes que venir un poco aquí hacia adelante si no te escucha. Mientras tanto, quería comentar a Jesús, que está en Berlín, que, ¿qué tal allí la provocación? ¿Cómo está en estos momentos? Exactamente.
Es exactamente como acabamos de decir, o sea, también la cultura del marketing y de todo eso mismo estar... que comentaba Ana. ¿Sí? Exacto, exactamente como dice Ana, la cultura del marketing y de que todo tiene que estar sucediendo en todo momento, porque si desapareces de la escena, ya sea de internet, ya sea de las guías culturales, ya sea de todo, dejas de existir. O sea, se ha eliminado esa contemplación, ese dejar, esa languidez de que el público se olvide de ti para después volver. Eso se ha acabado por completo. Ahora es continuamente todo el tiempo presente. Y eso es uno de los problemas que comenta Jesús, de hay que vender y hay que estar siempre ahí para que te compren. Pero eso, ¿cómo es esto? A ver, ¿eso por qué es? A ver. ¿Porque la gente se cansa enseguida? ¿Porque hay más artistas? ¿Por qué? Hay muchos artistas y sobre todo en la cultura del anuncio. O sea, tienes 15 segundos para decir lo que tengas que decir. Si me aburre a los 10 segundos, se acabó. Entonces más te vale que a partir del segundo 2 me tenga toda mi atención y convencerme por completo en el 15. Es así. O sea, anuncios de televisión, ¿te refieres? Sí, anuncios de televisión. Bueno, o anuncios de internet si hace falta. Pero es que ese ritmo se ha exportado a todo. Claro. Claro, pero se fue en internet también, que vamos. Sí, Elsa, ¿no? La comunicación es 2 minutos, o sea, yo tengo más tiempo de mandar un email y decirle, mira, ven a tal sitio, ahí está la conferencia, ¿verdad? Todo rápido, no tienes tiempo para grandes reflexiones. Ahora, yo creo que sí que sigue existiendo toda una generación de gente que sí que reflexiona, que sí que conserva la ideología y que, vamos, lo que pasa es que tampoco, si no escribe, si no pinta, si no hace música, lo que sea, a ver por dónde sale, no tiene por dónde salir. El problema es que el fin último del artista es llegar al público, es que tú hagas una obra y que la gente opine sobre esa obra. Claro, pero si no llegas al público si no tienes algo que los convenza enseguida. Ahí está. El tema es que él decía que medio como que nos hemos quedado sin ideología y sin nada. Es que es muy fuerte, ¿entiendes? Sí, es muy fuerte luchar y decir, no, mira, yo es que sigo pensando lo mismo, yo es que sigo teniendo valores, yo es que a mí la iglesia no me va a convencer, ¿me entiendes? A mí la iglesia vamos. Pero que te quiero decir que sigue existiendo gente así, porque yo tengo gente amiga que está en eso. Pero lo que pasa es que, bueno, a ver, nosotros no tenemos los medios para manifestarnos. Y nadie, claro, la televisión no nos entrevista. Y lo que ella dice de la capacidad de reflexionar, que la falta que hay en Estados Unidos, pero eso ha sido siempre, para eso tienen el conductismo. Bueno, eso de que la televisión no te entrevista, aquí tenemos a un cámara de televisión que está justamente tomándote a ti en este momento, porque... Quítate la espinita. Eso tienen el conductismo, a ver la psicóloga. O sea que aquí las tertulias Culturarte también están ya llegando a los medios de comunicación. Aparte nosotros también utilizamos internet, como sabéis, y esta tertulia, la característica que tiene con respecto a otros actos públicos de conferencias que se puedan hacer en Valencia es que se está grabando en estos momentos en MP3 y la podéis escuchar pues dentro de unos días en nuestro blog culturarte.wordpress.com. Como repetí después, y además hay unas tarjetas por aquí que podéis coger también. Yo quiero hacer una intervención como informático. Aquí vamos sacando las fáciles, ¿no? Internet sobre todo lo que ha hecho, como ya sabéis, ha sido acelerarlo todo. Porque antes, si yo tenía que escribirle una carta a Eva, pues pasaba mi tiempo escribiéndola en papel, luego comprar el sello, tal. Y ahora es cosa de 5 minutos, ¿no? Entonces, es algo maravilloso y por otro lado, no estamos preparados. Nadie. O sea, ahora las nuevas generaciones un poco más, ya nacen la generación.com, ¿no? Sí. Tú eres nueva generación, oye. Yo cuando nací todavía no existía, bueno, sí existían los ordenadores, pero no estaban a mi disposición aún. Pero bueno, yo lo he aprendido de pequeño, ¿no? Claro. Entonces, una de las grandes cosas el problema que tiene es que nos absorbe totalmente y uno tiene que ser capaz de parar, apagar la televisión también y salirse a dar un paseo y no quedarse 12 horas delante de la pantalla, porque yo como informático me pasa y necesito, realmente a veces me dan ganas de cortar el cable de red, ¿no? Pero tiene el aporte afectivo, tampoco te lo esto, porque si yo le estoy mandando un correo a una amiga que me ha gustado, que me lo han mandado, que tiene mucho interés y demás,
estoy acordando de esa persona, le estoy diciendo, mira, me acuerdo de ti, te lo mando con todo el cariño. Yo qué sé, hay toda una cosa afectiva que a veces la dejamos. La parte positiva, además, es que si la televisión no viene a entrevistarnos a nosotros, ya da igual, porque nosotros podemos ponernos todos de acuerdo por internet. Entonces, lo que pasa es que, bueno, se nos está desviando un poco la tertulia. Sí. Yo te salgo. Sí, Ferran quería participar también. Me ha gustado mucho la reflexión suya, es la velocidad. O sea, lo más veloz que hay es la información visual. Y cuando éramos medio monos, le enseñábamos a nuestros congéneres por medio de dibujos cómo había que cazar un bisonte. Entonces, claro, lo que nos ha pasado, sobre todo a los artistas visuales, es que no tenemos industria. Los del pop, el rock, la música, que es más fachas que eso no conozco a nadie, porque la Academia de Música era tremenda. No sé si habéis visto la película de Mozart y Salieri, es insufrible. Era una dictadura de las academias. En la pintura nos ha pasado también. Sí. Que somos un poco más mayores, que hemos tenido la formación académica, era facha. Bueno, pero era muy facha. Sí. Entonces, la velocidad de la información y sobre todo de la información audiovisual, que es una herencia nuestra, se ha creado en las academias de pintura desde la edad de las cavernas al romanticismo, al impresionismo. Luego hemos tenido que competir con los fotógrafos porque nos han ido quitando terreno, pero bueno, aquí estamos los pintores y los plásticos. La verdad es que no tenemos una industria que nos soporta. No hemos sabido configurar un formato, porque también somos gente muy solitaria, muy sensible y que trabajamos mucho a nuestro, no sé cómo decirlo, a nuestro aire. Entonces la velocidad que imprime este mundo, y es una velocidad muy mediatizada sobre todo por grandes multinacionales, pues oye, nos imprime un carácter de que al final vamos a ser una especie en vías de extinción, como los banqueros y las ballenas, y nos va a tener que subvencionar. Es verdad que estáis siendo muy absorbidos, ¿no? Pero mantenéis un valor que es muy único, es el hecho de que vuestras obras no se ven en una pantalla, sino que se ven de verdad, ¿no? O sea, en directo. En una pantalla también se puede, pero eso ya es más tema de gráficos, Entonces, para mí es muy valioso el hecho de que sigan existiendo artistas plásticos y que no se extingan, porque es muy necesario el poder apreciar una obra, y la escultura igual, poder apreciar una obra con los ojos, que no está siendo pintada en una pantalla, sino que la veo de verdad, no es una foto de eso. Bueno, yo retomaría un poquito porque haciendo historia de las provocaciones en el arte, que parece que todo arranca en el siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente con Manet, ¿no? A mí me ha costado muchísimo entender por qué la Olimpia de Manet fue una obra provocadora. Está hecha con un lenguaje realista, además bastante correcta desde el punto de vista pictórico. Nadie le podía poner un pero. Bueno, a lo mejor incluso académicamente se podía decir que la criada negra pues está muy plana, no se ve muy... tontería de ese estilo. Quiero decir, yo no veo nada provocador. Bueno, no veía. He tenido que leer mucho para que alguien me explicara por qué provocó tanto esta obra en 1863, cuando se pintó, y en los años sucesivos, y siguió provocando hasta bien entrado el siglo XX. Parece ser que Manet lo hizo con toda la premeditación y alevosía de querer provocar, y era porque los desnudos en ese momento se hacían siempre con la mujer en una actitud, digamos, receptiva, una actitud, digamos, sumisa, pasiva, más pasiva, la palabra es pasiva, ¿no? Mujer pasiva, ¿no? Poco, ¿no? Esperando un poco al varón, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí parece ser que él toma a una prostituta de modelo, que además era una prostituta célebre, no era una prostituta cualquiera, y o sea, todo el mundo sabía quién estaba retratando, ¿no? Y entonces la ponen mirando directamente al espectador, ¿no? Desafiante, ¿no? Eso es, y entonces esa mirada desafiante es lo que parece que genera una provocación, como si sobre todo el público varón se sintiese interpelado, ¿no?
Y bueno, a mí porque me tiene esa señora que mirar, ¿no? Digamos, yo soy un señor honrado, nunca he ido de prostituta, porque a mí no. Entonces parece que ese fue el aspecto que hizo que esta obra provocara. Que, claro, la actitud de todas formas es, digamos, curioso para nuestra mentalidad actual que eso pueda provocar, ¿no? Es curioso como el desayuno sobre hierba, como cuando yo pintaba, pues para mí pintar a una señora desnuda ya tenía toda la connotación de lo artístico y no sé qué, le quitábamos el hierro que pudiera tener aquello, ¿no? Entonces tú estabas en Bellas Artes, estaba ahí Valquiria, que era una modelo fabulosa, no sé, ¿tú la estuviste en Bellas Artes? Sí. Entonces, bueno, era todo lo contrario de una mujer, digamos, bella, o sea, mujer que no tenía... En cambio, cuando se ponía a posar, era una belleza. O sea, ella sabía ponerse de una forma que te emocionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasaba la primera clase a ver cómo adquiría la postura que le había dicho el profesor que tenía que ponerse, ¿no? Pero cuando ya adquiría esa postura, era una profesional tan maravillosa que se pasaba 30 sesiones, 40, las que hiciera falta, en la misma postura. Llegaba al día siguiente, tú llegabas al día siguiente y te la encontrabas puesta igual. Decía, pero ¿cómo puede estar con tanta naturalidad posando en la misma posición, ¿no? Y claro, generaba una belleza estética excelente, al margen de que sus proporciones, ya digo, no era nada... ¿verdad? Es decir, entonces, claro, nosotros ya cuando pintábamos teníamos esa cosa, por lo tanto veíamos el desayuno sobre hierba, yo lo veía y decía, bueno, ¿qué pasa? Sí, pero claro, es que hay una señora desnuda entre dos señores con uniforme, ¿no? Y entonces, claro, te vas a la mentalidad, tienes que ir a la mentalidad del siglo XIX, ¿no? Para entender que esta obra, que es una composición muy clásica, porque ya se ha demostrado que la sacó de un grabado clásico que representa una mitología y tal, pues es una provocación porque lleva a lo contemporáneo una cosa que si lo hubiese puesto en el mundo grecolatino o lo que sea, pues no hubiese tenido ningún hierro, ¿no? Pero claro, al poner señores vestidos con ropas normales de la época, para mí, claro, en 1975, cuando yo quizás viera esta obra por primera vez, pues me parecía que iban vestidos como muy antiguos, muy así, no me parecía nada contemporáneo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil entender por qué, a mí me resultaba muy difícil entender porque estas obras generaban provocación. Pero es que lo interesante del tema en esta cuestión es que Manet era consciente de que quería provocar. Es decir, ahí está. En esta época, que era cuando estábamos estudiando, cuando estábamos estudiando, de repente surge el equipo crónico, que en Valencia fue un crack, o sea, gente muy buena, a mí me gustaban mucho, porque eran un referente cultural, salían los grises pegándole a la gente, no sé, retrataban un poco esta sociedad que estábamos viviendo, y importante, pero yo tuve una temporada un profe que se llamaba Ramírez Blanco, que mucha gente que yo conozco de mi época está trabajando, gente muy buena en agencias de publicidad, porque son geniales. Y ese tío monta una exposición en la Galería Ten que se llamaba Maxau, que era el pintor Josep Pere Campanàs, y nada, el tío montó una exposición sobre Josep Pere Campanàs, que es una obra literaria, haciendo cuadros de 1930 y algo, lo vendía todo. Y no existía, el pintor era una obra literaria, él firmaba como Maxau. Bueno, luego lo fichó enseguida una empresa que se llamaba Publis y que ahora es director creativo. Gente también muy creativa, con mucha capacidad. Pero claro, otra reflexión que me habéis hecho es que para provocar también hay que ser visto. Y hay gente muy buena, pero la gente muy buena que está provocando, yo la veo muy metida en medios de comunicación, porque los medios de comunicación no son tontos y tienen mucha más pasta que el mercado burgués hoy en día, porque el mercado burgués está hipotecadísimo, comprando, yo qué sé, solares, edificando y haciendo grandes obras, y entonces no tienen dinero. Entonces hoy en día que está manteniendo a un artista de verdad provocador, con ideas, bueno, tienes las dos vertientes. Te puedes ir al equipo Crónica o te puedes ir a Ramírez Blanco, un tío que yo lo recomiendo. Lo que pasa es que tiene muy poca obra, y la poca obra que tiene está toda en agencias de publicidad. Y entonces no sé cómo este mundo lo haríamos converger. Es una reflexión. Sí, muchas gracias, Ferran. Realmente ha sido muy interesante que hayas recuperado a estos nombres que también me suenan mucho de una época terminada, de mis comienzos de estudios de Bellas Artes, que además Ramírez Blanco justamente creo que hacían unas exposiciones como
inventadas o algo así, como que él no existía o alguna cosa muy extraña, ¿sí? Y eso justamente es una manera creativa, original de presentarse dentro del mercado del arte, dentro de las galerías. Es decir, que yo insisto en que la provocación es buena, es necesaria, es un sello de identidad de la calidad de la obra de arte, y que si no hay provocación no hay nada. O sea que la provocación es un elemento característico. Si no queréis decir nada, voy a ir comentando algunas cuestiones de gente que ha comentado sobre este tema en internet. Por ejemplo, Javier Aranda decía que piensa que el sentido de la provocación es algo muy subjetivo y que radica en el espectador. Un ejemplo es algo que ya me comentabas en el post sobre Gunther von Hagens, que para unos es un horror irrespetuoso pretender hacer arte de cadáveres humanos, y para otros una maravillosa muestra de la perfección y belleza estética de la anatomía humana en todo su crudo esplendor. El arte es ya tan libre que las respuestas ante él también lo son. Es que es tampoco lo mismo, ¿no? Es decir, la ambigüedad de unos y de otros. No me parece arte. ¿No te parece? No me parece arte, me parece un espectáculo, una exposición, pero no me parece arte. Una provocación. Pero hay gente que piensa que sí, ¿no? Sí, y lo entiendo también. Entiendo que ¿Y por qué? Pues porque... Pues porque poner una serie de cadáveres me parece un interés científico, si quieres, en una sala, pero no termino de ver dónde está ahí el arte. O sea, el artista, ¿qué está haciendo aparte de colocar unos cadáveres en una sala? ¿Me entiendes? Antes hablábamos del tema de los objetos y tal. Y has puesto el ejemplo de la tapa de cacerola, que me ha gustado mucho. Si tú ahí lo has puesto con una intención y parece una máscara, y digamos que ha sido tu visión artística la que pone ese objeto ahí, ¿no? Pero poner un cadáver para que la gente lo vea, pues bueno, no termino de ver ahí. Sí, supongo que puede empezar a despertar sensibilidades acerca de algo, pero... Eso se tiene que argumentar desde el punto de vista ético, es decir, porque desde el punto de vista exclusivamente plástico pudiera tener un valor. Es decir, hay un valor plástico, evidentemente, en un cadáver o en lo que sea, siempre que el artista lo trabaje, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todo es lícito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un valor ético. El ser humano tiene un respeto, merece un respeto, ¿no? No es lo mismo que pongas una vaca muerta que pongas un ser humano muerto. ¿Por qué? Pues porque el ser humano ha sido una persona y merece que los demás le tengamos un respeto hacia él, ¿no? No sé, ¿quién ocurrió una vez que unos señores pues abrieron unas tumbas, unos nichos y tal, para llevarse nada, cualquier tontería que tuviera el cadáver, y eso generó una discusión, recuerdo, que iba encaminada un poco hacia esto, ¿no? Es decir, ¿por qué es más grave que se haya robado eso que se ha robado ahí que en cualquier otro sitio, ¿no? Pues está atacando la dignidad no solo de una persona, sino también de sus familiares que están detrás y que quieren que eso se respete y no se toque, ¿no? Entonces, digamos, ahí está lo que es transgredir desde un punto de vista ético. Por otro lado, date cuenta que una exposición de cadáveres, al fin y al cabo, puede tomarse como una reflexión sobre la muerte, que es algo que obsesiona casi a la sociedad occidental. Sí, hubo un caso con otro en un museo de Gerona, creo que era, que había un indígena o un negro o algo allí en una especie de urna. Aquí estaba de urna. ¿Aquí en Valencia? Sí, estaba en un pueblo de Valencia. En Onda. En Paterna creo que era. Muy cerca de Cáceres. Bueno, y el caso es que hubo una polémica tremenda en la prensa de que se retirara aquello porque era ofensivo en este sentido, y fijaros, luego ha venido este artista con estas cosas y nadie ha dicho nada, más o menos, ¿no? Pero espera un momento, es que si no se te escucha. Sí se ha dicho. Sí se ha dicho sobre esto. Se ha dicho y se ha escrito mucho sobre este tema, claro. Y se ha pedido, incluso no sé qué asociaciones concretas han pedido que aquello se retirara y que tal, y que no sé cuándo. Vale. Lo que pasa es que, claro, ahí estamos con lo que hemos ya comentado. Está bajo el amparo de la expresión, la libertad de expresión, el arte, no sé qué. Parece que entonces no se puede tocar, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y quería añadir solamente una cuestión, un avance de la próxima tertulia, que será el 15 de marzo, sobre las fallas. Y las fallas como escultura efímera, y en ese sentido las fallas hablamos de escultura, de cadáveres y tal, la escultura tridimensional tiene un elemento diferente, también muy extendido, de provocar, porque todo es más fácil, ¿no? Poner cuatro cosas
para provocar... bien. Las fallas, en concreto, es un monumento que provoca en sí mismo, es decir, están hechas, por lo menos tal como están en estos momentos, es una crítica política, una crítica humorística sobre diferentes aspectos, están provocando, es una obra que provoca como su finalidad más clara, ¿no?, por parte del público, y será la próxima tertulia que tenemos el 15 de marzo, justo el Día de la Planta. Dime, sí. Yo hacía una postata sobre lo que has hablado de los cadáveres, ¿no? Cuando yo soy de la Escuela Superior de Bellas Artes, que no era facultad todavía, entonces tenía otra concepción, porque de ahí salían los pintores naturalistas, o sea, los que se iban a una expedición, porque todo eso era fruto de la Ilustración. La gente que a nosotros nos enseñaba, que eran unos abuelos, Blancanieves, era gente ilustrada de cuando Napoleón conquistó España, o sea, entonces, habían tomado sus años, alguno quedaría, ¿no? Pero entonces, claro, nuestras disciplinas estaban muy basadas en el arte, la utilidad del arte, era casi una escuela de artes y oficios. Entonces, nosotros dábamos anatomía con un rigor bestial. Yo ahora no me acuerdo, pero yo me llegué a aprender todos los huesos del cuerpo, nos enseñaban. Entonces, claro, cuando alguien de esto remite a una obra de estas, yo creo que es un atavismo. Es que no se te oye, ¿eh? No sé. Ahora. Vale, ahora. Pues creo que remiten a atavismos. O sea, hay gente ya de unos 50, 60 años que han vivido esa educación y que han tenido esas disciplinas como algo realmente, no sé cómo te diría, para probar. Y si no pasas el curso. Entonces, todos los que vivimos eso, pues bueno, hay gente que la da por ahí, y hay gente muy buena. Y de hecho, yo ahora veo una corriente muy buena, se está recuperando la pintura naturalista, dos de las grandes expediciones. Es mucho más real que una fotografía, o mucho más comunicativa que una fotografía. Estos tíos que dibujaban peces con mucha resolución, un pato de los Andes. Pues ahora esto se está recuperando y hay gente muy buena haciendo eso. Yo ahora hace poco estuve con un catalán que hace eso, que además vive muy bien, vive mejor que muchos pintores que conozco, y solo se dedica a hacer pintura naturalista. Pero entonces creo que a veces lo que tú puedes ver como persona joven, no es posible decir, estos han vuelto locos, pintando muertos y cadáveres, era una simple disciplina, y la gente, bueno, pasa como con los abogados, los médicos, cogen distancia sobre lo que están haciendo, y la distancia es simplemente una descripción totalmente, como te diría yo, lo más realista posible y con el mayor detalle científico, ¿no? Porque luego esa postura del pintor forense, bueno, o del pintor aquí ya no se usa, pero en los Estados Unidos tiene que ir un tío a dibujar a un juicio. Esas disciplinas aquí se han perdido, porque se ha automatizado, ahora la facultad ha generado otro tipo de disciplinas que no son las que habían, pero las disciplinas antiguas eran bonitas. Sí, creo que lo que dice Ferran se refiere a otra cosa, que son los cadáveres puestos como tales. Claro, a mí lo que me parece es que el soporte utilizado, pero quitando la ética, imagínate que son cadáveres de vacas, como has dicho, no veo dónde está el elemento artístico, aparte de colocarlo en una determinada postura, porque él no está pintando, no está esculpiendo. Este alemán que ha hecho las figuras con glicerinas y siliconas, claro, ya está muy identificado, pero ellos son naturalistas. Él busca posturas concretas donde el músculo está más descendido, más distendido, claro, que son reacciones a veces, pero él está buscando describir algo, ¿eh? No, pero tú dices el de los cadáveres. Sí, las hace sí, si no dudo que esté buscando describir algo, pero... Pues es muy viejo, ¿eh? Ese no tiene ningún criterio todavía. Sí, pero es distinto a lo que hace Damian Hill, que parte con la mitad de una vaca y la mete en formón o un tiburón, ¿no? Pero claro, ha sido muy cuestionado, realmente lo es, ¿no? Él además pinta, hace otras cosas pintando, que también lo ha expuesto, pero él tiene un discurso sobre la muerte y todo esto, ¿no? Un poco tipo Vanitas, que bueno, pero claro, se le cuestiona que lo de partir la vaca y meterla en formón y allí en una especie de pecera ponerla, pues como que no tiene mayor mérito, ¿no? Hombre, yo a ese hombre por lo menos le veo que se ha trabajado la obra, ¿sabes? Que no sé.
Pues no sé, él no ha hecho casi nada, todos se lo han hecho. Sí, le han dado una serie de indicaciones, por eso me parece todo, él ha dicho, a ver quién me parte la vaca, y ha buscado al carnicero que sabe partirla. ¿Quién me la mete en el cacharro y me la aguanta derecha? No, más interés científico que artístico. Yo creo que ni científico tampoco. Bueno, ha tenido una idea, ha hecho eso, pero es que realmente se ha cuestionado mucho. Bueno, ¿usted qué hace? Bueno, pero mira, mientras le compren por unos cuantos millones la vapita, puede provocar. De lo que hablábamos, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues estamos llegando ya un poco al final de la tertulia, de tanta provocación ya estamos aterrizando. Yo me quedaría con ese aspecto que además he descubierto casi de casualidad, y es que la provocación es un elemento positivo que hay que utilizar en las obras de arte para que sean interesantes. O sea que tenemos que poner una pincelada de provocación. Vamos a ir viendo ya en la última fase pues las recomendaciones culturales que nos hacen los tertulianos que tenemos hoy, de eventos en Valencia o en alrededores, para los próximos días. Entonces podemos empezar, por ejemplo, por Jorge García. Bueno, yo más que una recomendación de un evento, tengo una recomendación de un libro, porque lo veo que viene bastante al tema. Es de Ricardo Moreno Mira, se llama Abraxia 365 y es de la editorial Guacanamo. Y bueno, un libro con una serie de textos que no se podrían llamar poemas, pero prosa poética sí. Y en general tiene un tono muy provocador y leyéndolo pues sí que te impacta algunas de las frases y de las imágenes y pensamientos que propone. Así que yo recomiendo ese libro. Muy bien. Es de Ricardo Moreno Mira, Abraxia 365, editorial Guacanamo. Aviso de que es rarito, ¿eh? ¿De qué va? ¿De qué va? Es que son una serie de textos, tiene una especie de fondo mítico, pero es prosa poética, así que no tiene un hilo argumental ni nada por el estilo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pasamos ahora a Eva, por otro lado. Sí, bueno, yo recomendaría pues una exposición que va a hacer en Barcelona una amiga, Marla, que es muy interesante. ¿Está aquí presente? Sí, y no se sabe todavía cuándo va a ser, pero va a ser, y realmente tiene que venir aquí para Valencia, y si no, para Barcelona para verlo. ¿Pero puedes decir algo más? ¿De dónde o cuándo? Para marzo se supone, ¿no? Sí, para marzo. Es que la galería no se sabe todavía, está en Barcelona, no sabe todavía cuándo va a ser, entonces cuando venga a Valencia, lo diré. Entonces recomiendo que se esté atento a lo que se va a hacer. Bueno, ¿la artista se llama? Marla. Sí, solamente Marla. Marla. Jacarilla, ¿no? Marla Jacarilla. Marla Jacarilla, muy bien. Que es una artista que he visto su página web, me parece, y es una mezcla de texto con vídeo y unas cosas por el estilo, ¿no? ¿Quieres explicarlo? Pero tienes que venir por aquí delante, si no, no te va a escuchar. Bien, mientras tanto, nos habla también Jesús Cañadas. Bueno, ya que hemos estado hablando de fondo, de forma, de provocación vacía y no vacía, yo os recomiendo que ahora empieza en febrero el Festival de Valencia Escena Oberta, el VEO, donde bueno, os animo a que visitéis alguna de las instalaciones. Tenemos una en el Laboratorio de Arte en Vivo y decidáis por vosotros mismos si parece la pena, si tienen fondos, si no tienen fondos, y bueno, que lo discutamos en la siguiente tertulia. Muy bien, muchas gracias. Marla Jacarilla nos va a contar un poco qué es lo que hace ella, porque es una obra bastante novedosa. Bueno, pues básicamente yo trabajo con la interacción de la literatura, con el vídeo, con la performance, con la fotografía. Entonces, bueno, al hilo de lo que ibas diciendo, ¿no? de la provocación, no me acuerdo quién ha dicho, ¿no? Que hay que distinguir cuando la provocación es un fin y cuando es un medio, ¿no? Yo creo que cuando es un fin, pues es algo pues completamente vacío, ¿no? Que es lo que caracteriza a todos estos artistas mediáticos de los que hemos hecho referencia, ¿no? Y cuando es un medio para llegar a otra cosa es cuando realmente son artistas interesantes, ¿no? Que tienen algo que contar y que puede que provoquen o incluso puede que no, puede que lo hagan de forma más sutil o
que no recurran a esto, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que descartar a un artista, ¿no? Porque utilice la provocación en absoluto. Y tampoco hay que decir que sea bueno porque utilice la provocación. Puede serlo, puede no serlo. Muy bien, muchas gracias, Marla. Pues ahora tenemos las noticias, los eventos de Jesús Manuel. Bueno, yo no he visto todas las exposiciones que hay actualmente en Valencia, pero las que he visto pues no provocan nada. Y entonces la única que he visto que realmente provoca algo es de Ana Maya León, que lamentablemente está en el Corte Inglés de Ademuz. Digo lamentablemente, no por nada, no nada contra el Corte Inglés, me parece muy bien que se ponga en el Corte Inglés, ojalá se pusieran todos y que fuera la gente. Digo lamentablemente porque la sala del Corte Inglés de Ademuz, o sea la salida para Ademuz del Corte Inglés, sí, Hipercor, está, sí, no, pero es el Corte Inglés, que está con tránsitos. ¿Pero no es Hipercor? No, es el Corte Inglés, están los dos, de Hipercor y el Corte Inglés, los dos edificios pegados, ¿no? Sí. Ah, vale. Y entonces está en la última planta, en el último rincón, con lo cual pues no va nadie. Y entonces ya es la segunda exposición interesante que veo allí, que es una pena. La sala es pequeña, pero luego esto está patrocinado por la Academia de Bellas Artes de aquí de San Carlos, y entonces es una lástima porque, digo porque se queda sin ver, pero tiene el toque esta exposición entre el reading mail y la realidad más hiperreal, porque esta mujer lo que hace, entre otras cosas, es coger un trozo de barro, ¿no?, que luego lo va a cocer y entonces le impresiona unos objetos, ¿no? Entonces, claro, deja la huella, ¿no? De hecho, se titula Huellas, Herencias, ¿no? Pero todos están relacionados con su vida infantil, la cosa de la niña, el calcetín, así, ¿no? Pero bueno, eso tiene un interés, pero hay dos obras que son muy impactantes, que son estas, que hasta que no estás a un palmo de ellas, te parece que estás delante del calcetín, hecho a ganchillo, delante de los calcetines y de la camisetita blanca. Y son obras exactamente talladas en alabastro, a tamaño natural, ¿no? Pero son súper delicadísimas, porque además son así de estrechas, o sea, como 2 centímetros, que es muy fácil, el alabastro es muy blando, yo sé que es muy blando, y que está además veteado, es muy difícil encontrar un trozo muy puro que no se te rompa, ¿no? Cuando estás trabajando, porque tienes que trabajar a cincel, claro, ¿no? Esto tienes que trabajar a cincel, ¿no? Además, de hecho, en la ilustración parece real, ¿no? Entonces tienen mucho interés desde ese punto de vista porque cuestiona muchas cosas. Bueno, es toda una reflexión, Gatella, en fin, podemos hacer lo que sea, pero evidentemente no te deja indiferente. Consigue una provocación de un estilo, de otro, entonces os recomiendo que os deis el paseo. Se tarda, si andáis por el Hipercor, 1/4 de hora en llegar a la sala. No, sí, porque lo he calculado. Eso también es provocación. Pues no, es una pena, eso lo que es una pena. Porque esa sala, claro, esa sala, yo he visto la anterior que fui a ver, estaba el Corte Inglés atiborrado de gente, tenías que pedir permiso para pasar y no había nadie en la sala. Sí, esta sala concretamente además está promovida por Román de la Calle, que es el director del Instituto de Creatividad e Innovación Educativa de la Universidad de Valencia. Él me comentó en una ocasión que era una manera de acercar el arte al público en unos espacios como el Corte Inglés, y que le había costado mucho esfuerzo el conseguir que el Corte Inglés aceptara obras abstractas, obras no convencionalmente artísticas, ¿no? O sea, comerciales típicas del Corte Inglés, sino que él había hecho, y que en ese sentido teníamos que estar muy contentos de haber conseguido esto por parte de la Academia de Bellas Artes. Bien, pues antes de... ahora me toca a mí decir algunos eventos, ya para terminar. En principio os recomiendo el curso de desarrollo profesional y personal de Antonio Fornés, que organiza la Asociación Culturarte para los sábados 19 y 26 de febrero y domingos 20 y 27. Este es un curso